Hoy vamos a adentrarnos en una historia que superará todo lo que has visto en el cine. ¿Crees que las películas de posesiones y casas embrujadas son pura ficción? Piénsalo de nuevo. Esta noche les traigo el caso real que sirvió de inspiración para la película del Conjuro, Cuatro Últimos Ritos, una historia tan aterradora que la realidad superó con creces a la ficción. Olvídate de lo que crees saber sobre fantasmas y demonios, porque el caso de la familia Smorol te hará cuestionar tu propia cordura. Prepara tus palomitas, baja las luces y asegúrate de que no hay nadie más en la habitación, porque lo que estás a punto de escuchar te helará la sangre. Exploración siniestra. Todo comenzó en el verano de 1974, cuando Jack y Janet Smorol, junto a sus 4 hijas, se mudaron a una casa de 2 pisos en Pittston, Pensilvania. Al principio todo parecía perfecto. La casa era amplia, con un gran patio trasero, ideal para que las niñas jugaran. Pero la paz de este hogar duraría poco. Los primeros indicios de que algo andaba mal fueron sutiles. El agua caliente de la ducha se congelaba de repente, sin razón aparente. Las tuberías crujían y se movían como si tuvieran vida propia. Pero la familia lo atribuía a la antigüedad de la casa. Cosas de casas viejas se decían a sí mismos. Pero pronto, los incidentes se volvieron más extraños y personales. Una noche mientras Jack dormía, escuchó un sonido de golpes en la puerta de la habitación. Al abrir no había nadie. Cerró la puerta y volvió a acostarse, solo para escuchar los mismos golpes, pero esta vez parecían venir de dentro de la habitación, justo debajo de la cama. Los ruidos y las temperaturas extremas se convirtieron en algo de todos los días. La familia comenzó a tener problemas con la electricidad. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos, y las luces parpadeaban de manera errática. Un día la hija más grande bajó, corriendo, las escaleras. Pálida de miedo, afirmaba haber visto una figura oscura parada en su habitación observándola. Al principio sus padres pensaron que era solo la imaginación de una niña, pero pronto las otras hijas también comenzaron a ver la misma figura. Janet también tuvo un encuentro aterrador. Una tarde, mientras estaba sola en la cocina, el armario se abrió violentamente y una olla de hierro fundido voló a través de la habitación, estrellándose contra la pared, con una fuerza impresionante. El terror se instaló en el corazón de la familia. Ya no era algo que podían atribuir a la antigüedad de la casa. Sabían que algo maligno se había instalado con ellos. Las manifestaciones se intensificaron. Una tarde, mientras Jack reparaba una tubería en el sótano, escuchó una voz que susurraba su nombre. Se dio la vuelta, pero no había nadie. De repente la temperatura en la habitación bajó drásticamente y una mano fría y húmeda tocó su hombro. Saltó gritando y corrió escaleras arriba. La entidad parecía saber dónde estaban y cómo asustarlos. Se burlaba de ellos. La hija menor, Shannon, de solo 3 años, comenzó a hablar con una amiga invisible. Sus padres se asustaron cuando la niña describió a la amiga como un hombre malvado con ojos rojos y una sonrisa fea. La entidad también empezó a manifestarse físicamente. Las sábanas se levantaban en la noche y las almohadas eran arrancadas de las camas. Las niñas gritaban aterrorizadas, afirmando que algo las estaba tocando. Las huellas de manos quemadas aparecieron en las paredes de la casa y la familia comenzó a oler un olor a azufre, como a carne podrida. El mal se estaba volviendo más audaz. Los Smorol se sentían atrapados sin saber a quién acudir, suplicando por una respuesta, por una solución que parecía imposible de encontrar. A finales de 1975, el terror alcanzó un nuevo nivel. El ente ya no se limitaba a ruidos y olores, comenzó a atacar a la familia. Un día Jack Smorol estaba sentado en el sofá,
viendo televisión, cuando sintió una presencia detrás de él. De repente una fuerza invisible lo agarró por el cuello y lo levantó. Jack sintió que no podía respirar. Su esposa e hijas gritaron de horror mientras veían a su padre y esposo levitar en el aire. Jack luchó desesperadamente por liberarse y de repente cayó al suelo, tosiendo y luchando por recuperar el aliento. En el cuello se le formaron marcas de dedos moradas. El terror se volcó sobre Jack. Una noche mientras dormía, una presencia lo despertó. Abrió los ojos y vio una figura oscura, un súcubo flotando sobre él. Sintió un peso opresivo en el pecho y no pudo moverse. El ser se inclinó sobre él y Jack sintió un frío helado. Unas garras invisibles lo arañaron y un dolor agudo le recorrió el pecho. Un grito mudo quedó atrapado en su garganta mientras el ente se reía de él. Una risa cruel y sin sonido que resonaba en su mente. A la mañana siguiente, Jack se despertó con rasguños en el pecho que sangraban y una sensación de dolor y vacío. Este tipo de ataques sexuales se volvió recurrente y la entidad atacaba a Jack y a Janet. Los separaba y de esta manera se metía entre ellos, dañando su relación. La casa parecía vivir en una realidad diferente. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban con un estruendo, y los platos de la cocina volaban por los aires, pero lo peor eran los ataques directos. La entidad los golpeaba y también los empujaba, los arrojaba por las escaleras. Un día, Janet estaba en la cocina y sintió una bofetada en la cara, tan fuerte que la dejó aturdida. La entidad también parecía disfrutar torturando a las niñas. La hija de 3 años, Shannon, despertó una noche gritando. Sus padres corrieron a su habitación y la encontraron flotando en el aire. La niña estaba aterrorizada, los ojos abiertos de par en par, y un aullido de horror escapó de sus labios. Afortunadamente, lograron bajar a su hija de nuevo a la cama, pero el miedo de lo que podía hacer la entidad los invadió por completo. Cansados, sin saber qué más hacer, los Smorol buscaron la ayuda de un pastor local. El pastor, un hombre escéptico, accedió a visitarlos. Al llegar a la casa sintió una repentina frialdad que lo hizo temblar mientras el pastor intentaba orar. Un crucifijo de la pared se cayó y una estatua de la Virgen María que había traído se partió en dos. El pastor, asustado, les recomendó buscar la ayuda de la Iglesia Católica y les dio el número de Ed y Lorraine Warren, los famosos demonólogos. Con la esperanza renovada, los Smorol llamaron a los Warren, quienes les prometieron ir a verlos tan pronto como su agenda lo permitiera. Mientras tanto, les recomendaron que usaran agua bendita. Los Smorol hicieron lo que les recomendaron y por primera vez en años tuvieron un poco de paz, pero solo por una semana. El demonio pareció enfurecerse por el intento de la familia de liberarse de su tormento. Los ataques se volvieron más intensos y violentos. Los golpes en la pared eran tan fuertes que los vecinos los oían. La temperatura en la casa bajó tanto que se podía ver el aliento de la familia. Una voz áspera y demoníaca comenzó a insultarlos y a proferir amenazas de muerte. Un día, mientras las hijas estaban en su cuarto, la entidad comenzó a reír, una risa grave y escalofriante. Las niñas, asustadas, se escondieron bajo las sábanas. La voz les dijo que si no se iban, las mataría a todas, una por una. La familia, aterrada, decidió que no podían seguir en esa casa un minuto más. La familia se mudó a la casa de la abuela de Janet. Pensaron que por fin se habían liberado, pero se equivocaron. La pesadilla apenas comenzaba. Para el alivio de la familia, los Warren finalmente llegaron. Al entrar a la casa, Lorraine, con sus habilidades clarividentes, sintió de inmediato una presencia maligna. Hay algo muy viejo aquí, algo que ha estado aquí por mucho tiempo, les dijo a Jack y Janet. Ed y Lorraine Warren instalaron equipos de grabación y cámaras por toda la casa.
Los resultados no se hicieron esperar. Las cámaras captaron figuras de sombra moviéndose a gran velocidad. El equipo de grabación registró gritos, susurros y risas macabras que no pertenecían a ninguna de las personas que estaban en la casa. Ed y Lorraine Warren, con su vasta experiencia en el mundo de lo paranormal, confirmaron que la familia estaba lidiando con un demonio de alto nivel, una entidad poderosa y astuta. Les explicaron que los demonios no pueden manifestarse sin una razón, que algo los había atraído a la casa. Al parecer, la entidad se sintió atraída por las tuberías de agua. Con la confirmación de los Warren, se sintieron un poco aliviados de no estar locos, pero la alegría duró poco. Los ataques se volvieron más brutales. Una noche, mientras las niñas dormían, la entidad hizo que las camas se levantaran violentamente, lanzando a las niñas al aire. Las niñas cayeron, golpeándose contra las paredes y el suelo. Los padres, aterrorizados, se apresuraron a la habitación y encontraron a las niñas llorando y con moretones. Jack, enfurecido, tomó un crucifijo y comenzó a rezar en voz alta, pero de repente, la entidad tomó el control de su cuerpo. Jack sintió una fuerza invisible que lo obligó a levantarse, y una voz profunda y gutural salió de su boca. Una voz que no era la suya, y que maldijo a Dios. Sus ojos se volvieron blancos, y las venas de su cuello se le marcaron. Janet, horrorizada, corrió a pedir ayuda a sus vecinos. La entidad se rió, soltó a Jack y desapareció en la oscuridad. Decididos a terminar con esto de una vez por todas, los Warren organizaron una serie de misas y sesiones de oración en la casa. La entidad demoníaca, furiosa por el ataque, se manifestó de una manera aterradora. Mientras un grupo de sacerdotes rezaba, la voz demoníaca se rió, diciendo que no podían hacer nada para detenerlo. De repente la temperatura en la casa bajó a niveles peligrosos. Se escucharon golpes violentos en las paredes y las ventanas se rompieron, pero los sacerdotes no se rindieron. Recitaron oraciones de exorcismo tratando de expulsar al ente, pero no funcionó. Después de días de lucha, los sacerdotes se marcharon derrotados. La entidad había ganado la batalla, pero no la guerra. A pesar de los fallidos exorcismos, la familia decidió no rendirse, pero la entidad no tuvo piedad de ellos. Los ataques se volvieron cada vez más personales, y la entidad se burlaba de la fe de la familia. Un día, mientras las hijas estaban rezando, las cruces de sus collares se rompieron y se sintieron sofocadas. Janet, al ver a sus hijas sufrir, les dijo que dejaran de rezar, pero la entidad respondió con una risa horrible. La entidad comenzó a atacar a la hija más grande. Una noche, mientras estaba en su cama, sintió un peso en el pecho y una voz horrible le dijo que la mataría si no abandonaba su casa. Sin aliento se levantó y corrió a la habitación de sus padres. La entidad, enfurecida, la arrojó por el suelo, dejándola con un brazo roto. Cansados, con el miedo en los huesos, decidieron mudarse. Pensaron que de esta manera finalmente se librarían del demonio. Se mudaron a un apartamento cerca de la casa de sus familiares, pero pronto se dieron cuenta de que la pesadilla los había seguido. Los ruidos, los olores, los ataques físicos, todo regresó. La entidad se había adherido a la familia y no los soltaba. La entidad los atormentaba en sus sueños, haciéndoles ver a sus seres queridos muertos y desmembrados. Un día, la hija más pequeña estaba jugando en su habitación cuando la entidad se le apareció. «Te voy a llevar conmigo», le dijo la voz horrible. La niña gritó. Sus padres corrieron a la habitación, pero la entidad ya no estaba. La niña, aterrorizada, les dijo que la entidad había prometido regresar y que no los dejaría en paz. Desesperados y sin un lugar seguro a donde ir, buscaron la ayuda de los medios de comunicación. Creían que si hacían pública su historia, tal vez alguien podría ayudarlos y al menos el mundo sabría lo que estaban pasando. La historia se difundió rápidamente y la casa de Pittston
se convirtió en una atracción para curiosos, investigadores paranormales y reporteros, pero la tensión no trajo alivio. Al contrario, la entidad se enfureció. Los ataques se volvieron más brutales. Una noche, mientras la familia estaba en el apartamento, la entidad se manifestó como un hombre gigantesco, con los ojos rojos, que caminaba por la casa, rompiendo los muebles y las ventanas. La entidad se reía y les decía que no había un lugar en la tierra en el que pudieran esconderse de él. Cada vez más asustados se mudaron a otro apartamento, pero el demonio los siguió. El demonio, sabiendo que estaban haciendo todo lo posible para escapar, comenzó a atacar a la hija más grande de una forma más cruel. Un día, mientras estaba sola en su habitación, sintió un dolor insoportable en el estómago. De repente una fuerza invisible la levantó en el aire y la arrojó al suelo. La hija, aterrorizada, se arrastró fuera de la habitación. Al entrar a la cocina, vio que la estufa estaba encendida y una olla con agua hirviendo voló por la habitación, estrellándose contra la pared, dejando una marca de quemaduras en la pared. Agotados, decidieron que solo les quedaba una opción: regresar a la casa de Pittston y enfrentar a la entidad. Con el regreso de la familia, los ataques se hicieron más violentos. La entidad se manifestaba como una sombra oscura que se movía por la casa. Sentían que estaban siendo observados en todo momento. Un día, mientras Jack estaba en el baño, la entidad se le apareció. Tenía la cara desfigurada y los ojos rojos como el fuego. El demonio se rió y le dijo a Jack que no se detendría hasta que toda su familia muriera. Jack, sin aliento, se levantó temblando y salió corriendo del baño. El demonio, burlándose de él, le siguió susurrando su nombre. La familia no podía dormir, no podía comer, no podía vivir en paz. Se sentían como si estuvieran en una prisión y la entidad era el carcelero. El caso atrajo la atención de la Iglesia Católica, que decidió intervenir. El obispo de Scranton, Joseph Carroll, ordenó a un equipo de exorcistas que realizaran un exorcismo en la casa. Los sacerdotes llegaron a la casa, pero la entidad, sintiendo la presencia de los sacerdotes, se volvió violenta. Las puertas se cerraban de golpe, los muebles volaban y las ventanas se rompían. Los sacerdotes, a pesar de los ataques, continuaron rezando, pero el exorcismo no funcionó. La entidad, con una voz ronca y malévola, les dijo a los sacerdotes que no podían expulsarlo. Los sacerdotes se retiraron de la casa derrotados. La familia se sentía sola, abandonada y sin esperanza. Habían buscado la ayuda de la ciencia, de la religión y de los medios de comunicación, pero nada funcionó. La entidad se había vuelto más fuerte. La Iglesia Católica decidió hacer un segundo intento. Esta vez, enviaron a un grupo de sacerdotes más experimentados, con la esperanza de que pudieran derrotar al demonio, pero la entidad se rió y les dijo que no podían hacer nada. Los sacerdotes comenzaron a rezar, y la entidad se burló de ellos. Imitó sus voces y los insultó. De repente, la temperatura en la casa bajó a un nivel insoportable. Los sacerdotes se sintieron débiles, con náuseas y mareos. El demonio los estaba debilitando. Un sacerdote, intentando ser valiente, roció agua bendita sobre el demonio, pero la entidad se rió y le dijo que no podía lastimarlo. El sacerdote se asustó y retrocedió al igual que los demás. El demonio, con una risa malvada, los miró y les dijo que no volverían a ver la luz del día. Con cada exorcismo fallido, la entidad se volvía más poderosa y audaz. La desesperación de la familia era palpable. Habían agotado todas las vías. La iglesia, la ciencia, los medios. Nada había funcionado. La entidad se había reído de ellos y ahora los seguía a todas partes, atormentándolos sin piedad. Un día, mientras las hijas estaban en la escuela, la entidad se manifestó en el interior de un automóvil que pasaba por la calle. La figura de un hombre con los ojos rojos se asomó por la ventana del coche y las niñas, aterrorizadas, corrieron de regreso a la casa. La entidad, con su risa horrible, la siguió, burlándose de su miedo.
El demonio, ahora que estaba fuera de la casa, era más peligroso que nunca. Una noche Jack y Janet estaban en la cama y de repente la entidad los levantó en el aire y los estrelló contra la pared. Jack y Janet, malheridos y con moretones, se arrastraron por el suelo. La entidad se rió de ellos y luego se desvaneció en la oscuridad. El terror se apoderó de la familia. No podían dormir, no podían comer, no podían vivir. Se sentían como si estuvieran en una prisión y la entidad era su carcelero, pero no podían escapar. El demonio se había adherido a ellos y no había nada que pudieran hacer. Un sacerdote, el padre Joseph, se enteró de la situación y, con permiso del obispo, decidió intentar un exorcismo más. El padre llegó a la casa con una fe inquebrantable, pero la entidad se rió de él y le dijo que no podía lastimarlo. El sacerdote, ignorando la burla del demonio, comenzó a rezar. La entidad, furiosa, se manifestó como un hombre gigantesco, con los ojos rojos, que caminaba por la casa, rompiendo los muebles y las ventanas. Pero el sacerdote no se rindió, continuó rezando, y la entidad, debilitada por la fe del sacerdote, se encogió y se desvaneció en el aire. La familia, agotada y con lágrimas en los ojos, agradecieron al sacerdote. Pensaron que por fin la pesadilla había terminado. Pero el demonio no se había ido para siempre. Unos meses después, los ataques regresaron. La entidad, con una risa burlona, se burló de ellos. «Creíste que te habías librado de mí», les dijo, «pero nunca lo harás». El demonio, más poderoso que nunca, atacó a la familia haciéndolos sangrar y gritar. Desesperados, se dieron cuenta de que no podían escapar. Se dieron por vencidos y decidieron vivir con el demonio. Pero el demonio no se detuvo. El demonio, con una risa horrible, continuó atormentando a la familia, y la familia se sintió sola y abandonada. Así, con la familia atrapada en un ciclo de terror sin fin, terminamos esta escalofriante historia. Un relato que nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Entidades que no se rigen por nuestras leyes ni por nuestra moralidad. Este caso no es solo una historia de fantasmas, es un recordatorio de que la verdadera maldad puede adherirse a la vida de las personas, y no importa cuánto corran, no hay escape. Y ahora, la pregunta que queda flotando en el aire es: si esta historia es real, ¿qué otras cosas se esconden en la oscuridad? ¿Qué pasa si lo que la familia vivió está ocurriendo ahora mismo en alguna casa, en alguna ciudad, en algún rincón del mundo? El terror de esta historia no se desvanece con el final, más bien que se queda con nosotros. Un escalofrío que nos recorre la espalda, un susurro en la noche que nos hace cuestionar si estamos realmente a salvo. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras investigaciones paranormales. Déjanos en los comentarios qué te pareció el caso de la familia, si crees en este tipo de cosas y qué otras historias de terror te gustarían que traigamos al canal. La conversación apenas comienza y el miedo, bueno, el miedo es eterno. Exploración siniestra.